Excelente, pues muchas gracias, muy buen día a todos. Bueno, yo no traigo presentación por dos cuestiones. Una, de que en el Congreso me di cuenta que de 4 de 5 meses en las que he estado hubo problemas para las presentaciones. Y segunda, por experiencia me siento más cómodo porque a veces trato de centrarme solamente en la exposición y prefiero basarme en los apuntes y tener una conversación más abierta con ustedes. Pues lo que les voy a presentar es un avance de mi tesis de licenciatura que es sobre el cambio de ciclos políticos en América Latina, de los giros a la izquierda y los retornos de gobiernos conservadores, cómo esto se pasa de una política pendular a ciclos en una espiral, dan vueltas, pero esto no es de los últimos 10 o 20 años. Prácticamente la dinámica de la política latinoamericana del siglo XX se ha regido por ciclos políticos. A mediados del 2010, en la década de 2010, se empezaba a hablar del fin del ciclo de izquierdas, del fin del giro a la izquierda o de la marea rosa. Y antes quisiera hacer una aclaración con el término marea rosa. ¿Por qué se le llama marea rosa? Este término surge de un artículo de Larry Rotter del New York Times en 2005 que hacía un análisis coyuntural sobre la elección de Tabaré Vázquez en Uruguay, la primera vez que llega el Frente Amplio a las elecciones, y ya había un número significativo de casos de gobiernos progresistas que estaban ganando elecciones, pero había una peculiaridad, que ya eran gobiernos moderados, que se tendían a recorrer más al centro, que aceptaban a la democracia liberal y a las elecciones como el único método para llegar al poder, y que también aceptaban a la economía de mercado como el único modelo imperante, no así a su fase neoliberal, que era contra la que trataban de tener una agenda programática contestataria. Pero esto, por tal motivo, se le llamó marea rosa, como siento que se había destenido de ser la marea roja, de ser esta oleada de extremismos, de socialismo, de comunismo, y se había moderado y adaptado a la lógica del siglo XXI. Dicho esto, esta tendencia había empezado a descender por ahí de 2015. En realidad fueron pocos casos, pero la academia, así como el gremio mediático, empezaron a hacer varias hipótesis sobre la culminación de esta fase. Todo empezó con la elección de Argentina, cuando Mauricio Macri gana las elecciones y pone fin a 3 periodos del peronismo con los Kirchner, y posteriormente, a los pocos meses, Evo Morales pierde el referéndum en febrero de 2016 que le permitía reelegirse por tercera vez consecutiva. Buscaba modificar el artículo 152 de la Constitución boliviana. Pierde, aunque después consigue ampararse por un vacío legal, pero de momento pierde, y es como un signo de que había perdido parte de su electorado. Posteriormente, ese mismo año, hay un giro no electoral, que es importante aclararlo, con Dilma Rousseff con el impeachment. Entonces, esto nos llevaba a la pregunta de si conllevaba o no al resurgimiento de gobiernos conservadores. Se hicieron muchas aseveraciones que considero son prematuras. ¿Por qué? En primer lugar, cuando se empezó a hablar del giro a la izquierda o de la marea rosa, pues ya había pasado un periodo de entre 7 y 8 años de la llegada de Hugo Chávez en el 98 a la llegada, por ejemplo, de Tabaré Vázquez o de Evo Morales en 2006 o de Correa en 2007. Entonces ya era un periodo donde se podía controlar y tener un número de casos representativo. En esta situación particular se quería usar una categoría símil, trasladándola, con lo cual pues también se generaba un estiramiento conceptual por querer ocupar una categoría que se había empleado en una situación particular y quererla trasladar de manera acrítica. Entonces, este resurgimiento de gobiernos conservadores se planteó como el giro a la derecha, algunos inclusive como la marea azul, justamente por este simplismo de trasladar categorías y solamente cambiarles algunos matices. ¿Por qué considero que también eran aceleraciones prematuras?
porque todavía faltaba el culmino de lo que se conoce como el superciclo electoral 2017-2019, donde se dieron 15 elecciones presidenciales de los 18 países de América Latina, con lo cual se iba a reconfigurar el mapa político electoral. Esto solamente si nos atenemos a la cuestión electoral, que voy a hablar después porque también es un sesgo metódico, y eso solamente por el número de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? La pregunta principal que quiero plantear, esta de hito nos lleva a un ciclo de derechas, a una reactivación de la marea rosa, con lo que estamos observando en el último lustro, o bien habla de otro tipo de ciclo. Y lo que yo quisiera plantear es la hipótesis de un ciclo de castigos al oficialismo. Y si es posible también hablar de ciclos políticos. También, ¿cuáles son las contribuciones que ha tenido a la democratización de América Latina esta política de pendular o de ciclos circulares o en espiral? La hipótesis primera es que los ciclos presentan recesiones o contraolas, lo cual no significa que la presencia de sus opuestos conlleve a la culminación. Si recordamos la teoría de Samuel Huntington con las olas democratizadoras, vemos que él logra mapear distintas tres olas en el siglo XX, y vemos como también hay una contraola, lo cual no significa que sea, digamos, otra tendencia, sino que es parte del mismo ciclo. Y la hipótesis segunda es que más que un proceso de ideologización, los datos demoscópicos nos permiten inferir que el votante mediano se sitúa en el centro político. Ello le hace desempeñar una actitud pragmática que le permite castigar o premiar de acuerdo con el desempeño y los resultados. Y en esto intervienen, dentro del comportamiento electoral, factores egotrópicos y sociotrópicos. La variable dependiente es la conformación de cambios espirales que muestran un péndulo entre la derecha y la izquierda, mientras que la variable independiente es la desideologización y el pragmatismo del electorado. Entonces, los antecedentes son justamente este ciclo de izquierdas de 1998 aproximadamente 2014, es decir, 16 años de estabilidad en donde solamente México y Colombia no formaron parte del ciclo. Inclusive hubo unos casos de ciclo no electoral, de giro no electoral, como es el caso de Honduras, con Zelaya, que se presenta como con una alternativa programática de derecha, pero en el ejercicio hace un viraje en su orientación de política económica. Bueno, la explicación que más imperó fueron los factores macro. Y esto es que había un agotamiento del modelo económico, de lo que se conoce como el consenso de Washington, de todas estas 10 medidas que se prescribían para atacar la inflación, el desempleo, pero que al final de cuentas había unas promesas incumplidas, o sea que la satisfacción de la ciudadanía había bajado, las expectativas eran altas y los resultados en la realidad inmediata de cada persona no eran los más favorables, aunque sí había indicadores macroeconómicos positivos. Ahí es donde donde van los factores micro. Además de que no todo ciudadano se pone a razonar cuál es la orientación programática de cada política económica. No votan por neoliberalismo, por progresismo, sino votan por los resultados que el gobierno en turno le pueda tener. Bien, entonces el descontento con la orientación programática de las políticas económicas es ciertamente un factor, pero intervienen bastantes otros. ¿Cómo son también la percepción de una alternativa nueva? Estábamos en un contexto de normalización de la democracia y normalización de las elecciones, y dentro de las elecciones un rasgo importante era la alternancia. Es evidente que no se necesita tener alternancia gubernamental para considerarse democracia, pero en algunas ocasiones el desgaste de estar tanto tiempo en el poder conlleva que la oposición deba adentrarse en el gobierno. Y en la cuestión
con el periodo de auge del consenso neoliberal era que los partidos que se alternaban el poder diferían muy poco en su agenda y también muchos estaban manchados por actos de corrupción, tenían un desgaste en la imagen y la legitimidad, y entonces la opción era aquellos partidos impolutos, y la izquierda se encontraba fuera de la escena desde hace décadas. Es importante mencionar los aportes de una politóloga uruguaya, Rosario Queirolo, que plantea que los ciclos ideológicos no son novedosos, o sea, no empezaron con la marea rosa, se dan justo a partir de la posguerra. Vemos que la América Latina nunca ha sido predominantemente de izquierda, nunca ha sido predominantemente de derecha, sino que hay ciclos en donde justamente a partir del cambio del modelo económico es que se dan estos virajes en las tendencias electorales. Después de la posguerra fue obviamente que la implementación de la industrialización por sustitución de importaciones en la década de los 90, pues obviamente la agenda neoliberal. Bien. El esquema de análisis, aparte de las alternancias que eran mainstream, y lo que se buscaba era justamente estas alternativas impolutas, sin manchas, era la izquierda por antonomasia la opción que tenían, y que se debía darle una oportunidad porque los demás ya estaban sumamente desgastados y ya no tenían tanta credibilidad. Lo que también facilitó fue la democratización del sistema de partidos, que se volvió más competitivo y más plural, y la ampliación de la oferta programática, además de lo que ya había mencionado, de la moderación que tuvieron todos estos líderes, de adaptarse, de no quedarse solamente con el electorado duro, sino de abarcar y de reapropiarse del centro político, que esa fue una de sus estrategias sociales. El centro político en los 80-90 fue parte del consenso neoliberal, porque los valores que imperaban eran la propiedad privada, unas finanzas sanas, quizás la apertura global, y después del fracaso de varias medidas se generaron sociedades con mayor brecha de desigualdad, mayor desempleo, y entonces estos valores, por la búsqueda de la igualdad, de la redistribución de la riqueza, fueron los que imperaron en los discursos de los líderes de izquierda, con lo cual reconfiguraron y resignificaron al centro político, y por lo tanto lograron captar un electorado mucho más amplio. Y justamente su estrategia, lo que ejecutaron en el gobierno, fue una ampliación de la política social, programas que buscaban bajar esta brecha de desigualdad a través de transferencias directas, ya sea focalizadas o bien universales. Y los efectos positivos e indicadores macroeconómicos en algunos casos eran favorables, en otros no, pero lo importante es que las personas percibían una mejora en su realidad inmediata, y eso era lo que les daba legitimidad y les permitía ya sea reelegirse o bien que su sucesor ganara la elección, como fue en el caso de Cristina Fernández de Kirchner o de Dilma Rousseff. Y en otros casos, como Hugo Chávez y como Evo Morales, pues fueron reelecciones. La percepción era favorable, pero la percepción tampoco iba en contracorriente, la de los gobernantes con la de la democracia. Había una insatisfacción documentada en el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, inclusive también el de World Value Survey, de que la ciudadanía latinoamericana cada vez estaba más desencantada de la propia democracia. Y cuando hay un desencanto de las instituciones y de la democracia, hay menos probabilidad de que los gobiernos con una tendencia ideológica logren estabilizarse y permanecer en el poder. De 2011 a 2013 se empiezan a ver reflejados los efectos de la crisis financiera global de 2008-2009. Y una de las cuestiones que permitió financiar los programas sociales y aumentar el gasto público fue el alza de los precios de las materias primas y la asociación que tuvieron con China como socio comercial
y no solamente con Estados Unidos. Eso permitió financiar, pero al caerse el precio internacional de los commodities, pues también los programas se hicieron insostenibles, ya no se tuvieron que reducir o eliminar inclusive algunos de ellos, y con lo cual también el nivel de aceptación y de confianza empezó a bajar. Es ahí donde la derecha, que muy poco se estudió a la derecha durante el auge del giro a izquierdo de la marea rosa, tenía ya estrategias, como lo han mencionado ya en las conferencias magistrales citando a Adam Przeworski. Pues la democracia es aquel régimen en donde la oposición tiene la oportunidad de volverse gobierno, y la derecha no iba a quedarse satisfecha con permanecer eternamente como una oposición, iba a buscar volver al poder, y aprovechándose justamente de la caída de los precios de las commodities, resaltando los actos de corrupción que fueron reales. Lavallato fue uno de ellos, pero también Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, muchos de su gabinete estuvieron involucrados en actos de corrupción y malversación de recursos públicos, y también el incremento del desempleo, que es uno de los factores que la propia Rosario Quirolo identifica como de los más favorables para la izquierda cuando está en oposición, pero los más perjudiciales cuando está en gobierno. Tendríamos 2 minutos. Perfecto. Después puedes ampliar ya las. Entonces, ¿qué pasó con las derechas? Para irnos con las estrategias y ver este cambio de sitio. Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Calvásar identifican 3 estrategias de la derecha. No las puedo ampliar por cuestiones de tiempo. Una fue una estrategia no electoral, una estrategia electoral no partidaria y una estrategia partidaria electoral. Entonces también hay que ver cómo sobrevive la derecha en una región desigual, cuando sabemos que la derecha tiende a ver las desigualdades socioeconómicas como una condición natural. Entonces hay que irse por los factores de políticas no redistributivas, y la política por antonomasia de la derecha es la de la mano dura, justamente la seguridad, y ante un entorno el alza de la violencia, donde la derecha supo capitalizar el hartazgo y captar el electorado, quizás no al más duro de la izquierda, pero sí al que se situaba en el centro, que los datos del Latino Barómetro nos indican que la mayoría de los latinoamericanos se sitúa en el centro y un poco más centro-derecha. Bueno, también una cuestión es que nos encontramos ante lo que Manuel Alcántara denomina como las democracias fatigadas, donde hay una división entre quienes apoyan la democracia y quienes no las apoyan. Rápidamente, con la polarización, quiero nada más mencionar los clivajes que se formaron durante la marea rosa y los nuevos clivajes. Los clivajes de intervención estatal estaban a favor o no, los valores imperantes, igualdad o libertad, imagen que se tenía frente a los Estados Unidos, el uso de las fuerzas armadas y la democracia. Este es un estudio de Alcántara y Rivas, y a partir de 2015 se empiezan a ver otros clivajes debido a la personalización de la política, que también el presidencialismo latinoamericano podría ser una variable independiente para explicar toda esta situación, que es clivajes como chavismo o antichavismo, correísmo, anticorreísmo, obradorismo contra no obradorismo, e inclusive yo identificaría un clivaje más, que es el religioso, que ya no pasaría solamente de ser de secular a clerical, sino también de catolicismo a evangelismo. Hemos visto cómo este sector tiene una tendencia a la alza en América Latina. Bueno, pues ya llevó a un presidente de ultraderecha en Brasil. En los giros no electorales a la derecha fue el caso de Michel Temer en 2016, la derrota del referéndum de Morales, que ya la mencioné, y Yanine Áñez en 2019. Entonces vemos que muchos de los gobiernos de derecha no llegaron precisamente por elecciones. Ahora, también si vemos la cuestión de la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues también termina siendo una variable interviniente, porque a partir de entonces la tendencia empieza a cambiar. En 19 llega Alberto Fernández,
en 2020 Luis Arce, en 2021 Xiomara Castro, en el propio 21 Gabriel Boric, en el 22 Lula da Silva, y también se me olvidó el de Colombia, Petro, exactamente, que era el único gobierno que faltaba por llegar por parte de la izquierda. Pero entonces, si nos enfocamos solamente en lo electoral, podríamos hablar solo de un nuevo giro a la izquierda o de una reactivación de la marea rosa. Pero lo que estamos viendo es que todos tienen una constante, que son castigos al oficialismo. Es decir, que el votante latinoamericano ha aprendido a usar el sufragio como un medio para premiar o para castigar a los gobernantes de acuerdo al desempeño, más que a la orientación ideológica. No es que se esté ideologizando o se reideologice constantemente, es más bien que busca la efectividad y busca también credibilidad en los gobernantes. Y mis conclusiones las voy a leer. Los ciclos permanecen. Es probable una nueva marea rosa por la tendencia que vemos ahora, pero veo una explicación más plausible justamente en este ciclo de castigos al oficialismo. Y es importante que los votantes no depositan en los gobiernos electos un cheque en blanco, no pueden hacer uso discrecional de él porque sabemos que los van a volver a castigar, y todos estos gobiernos de izquierda se encuentran en un panorama adverso, a diferencia de la primera etapa de la marea rosa. Los votantes son más pragmáticos y menos ideologizados. Ha habido contribuciones democráticas, ya que, como Gianfranco Pasquino lo ha identificado en sus trabajos teóricos, se genera una democracia más exigente, por lo tanto ciudadanos más estrictos con sus gobernantes, y hay una revitalización de la competencia, lo cual aumenta la dinámica propia de la democracia y hace que haya mayor responsabilidad, que se generen mayores mecanismos de rendición de cuentas. Y hay un recorrimiento al centro que implica moderación. Todos estos gobiernos han llegado porque se han recorrido al centro. Boric es el ejemplo, pero también hay otros casos que han tenido que hacer alianzas ideológicamente antitéticas, inclusive como es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Pero es un arma de doble filo, porque si se recorren al centro, por un lado el centro tiene un papel democratizador, ciertamente, pero la cuestión es que deja huecos en los extremos, que como lo ha explicado en la conferencia magistral de hace un año el doctor Fernando Casal Berto, sobre todo ha sido la ultraderecha la que ha sabido capitalizar, es decir, los votantes extremistas que no tienen representación en el centro. ¿Por qué? Por una caracterización del sistema de partidos. Cuando todos se parecen, las alternancias, no hay tanto diferenciador y quedan fuera varios sectores, sobre todo los más radicales o los más fundamentalistas, que no tienen representación, y al no tener representación es cuando surgen los líderes carismáticos, los líderes iliberales, que saben formar un partido a partir de algún movimiento específico y obtienen la aceptación del electorado más amplio. ¿Por qué? Por lo mismo que planteaba Rosario Queiroz, la búsqueda del partido. Vamos terminando ya, ¿no? Sí, ya, este es el último. La búsqueda del partido impoluto, sin manchas. Muchísimas gracias. Llegó ya el otro ponente que estábamos esperando. Es pregunta, ¿no? Sí.